El 21 de noviembre, nuestra Iglesia Católica hace memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Los orígenes de esta celebración son un poco difíciles de discernir, se pierden en la niebla de la historia. Efectivamente, la Sagrada Escritura no nos dice nada sobre la infancia de María Santísima. Sabemos que la ley de Moisés obligaba a los papás, tanto de un niño como de una niña, a que fuera llevado, fuera presentado en el templo. Pero esta legislación se aplicaba para bebés de relativamente pocos días de nacidos. En el caso de los varones, por ejemplo, eran 40 días, y por eso tenemos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. En el caso de una bebita, eran más días, pero aún así se trataba de una persona completamente en brazos de su papá, de su mamá. La fiesta de la presentación no suele aludir a ese aspecto bíblico, sino más bien a una especie de leyenda. Y yo creo que este es uno de los casos en los que una leyenda purificada nos ayuda a descubrir un sentido profundo de nuestra vida cristiana. La leyenda dice que cuando María tenía como unos 3 o 4 años de edad fue llevada al templo, de hecho para que creciera en el templo, para que fuera educada en el templo, y que ella entonces por su propio impulso subió las escaleras del templo. Es decir, que en esta festividad lo que se suele recordar, lo que se ha empezado a celebrar desde siempre, no es la parte bíblica, diríamos como en paralelo con la presentación de Jesús, sino más bien esa tradición un poco extraña, una tradición apócrifa se llama eso, que nos habla de María en el impulso de entregarse a Dios. Pero aquí es donde también está la parte más bella. Toma esa expresión, María en su impulso, en su deseo de entregarse a Dios. Incluso en términos iconográficos, es decir, en cuanto a pinturas, nosotros nos encontramos con que se representa desde muy antiguo la presentación de María como los papás viendo que su niña avanza resueltamente subiendo los escalones del templo. Es el impulso de María de entregarse a Dios. Desde su primera infancia, desde sus primeros actos conscientes a la edad que hayan sucedido, María atraída por Dios. Y así llegamos al verdadero sentido teológico y litúrgico de esta fiesta de la presentación de la Virgen. De lo que se trata finalmente es de cómo el corazón de María, desde el principio de su existencia, tiene ese impulso voluntario de ser de Dios. Es decir, estamos recordando cómo María Santísima, desde su propio deseo, desde su propia voluntad, se ofreció a Dios, desde su primer acto consciente. Desde su primer impulso y acto consciente, María quiere ser y es de Dios. Por supuesto, este acto, esta primera ofrenda, esta proto-ofrenda de María, es algo que nos conmueve. Es algo que nos conmueve porque tenemos que preguntarnos nuestra propia vida, ¿qué orientación ha tenido? ¿Hacia dónde ha ido? ¿Qué nos ha movido? Podemos decir que desde el principio de su existencia, María la Inmaculada ha sido atraída irresistiblemente por Dios, por el amor de Dios, y su voluntad desde el primer momento de su existencia consciente responde a ese llamado de Dios. Eso es bellísimo, pero eso también nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia entrega. ¿Cómo está nuestra voluntad? ¿En qué sintonía está nuestra voluntad con respecto a la voluntad de Dios? Animados por María, ya desde su infancia, a la edad que haya sucedido, animados por este primer acto de entrega de María hacia Dios,
Pidamos al Señor que purifique nuestro corazón y que también nosotros ascendamos místicamente la escala del templo y aprendamos a ser verdadera posesión y herencia de Dios. Amén.